mucho la atención por acá Rubén. Hola, pidió Rubén si le podés mandar la invitación. Ahí está. A ver, Rubén, no sé cómo entrar. Rubén, creo que me pedís vos el ingreso y yo te autorizo. No sé en este telefonito que estoy usando ahora. A ver, vamos a intentarlo, Rubén. A ver cómo hacemos para que ingreses. Hola, ¿cómo les va a todos? Se va sumando. Se va sumando gente. A ver. Buenas noches, buenas noches. Ahora le aviso. Ah, bien, bien. Este, el modo habitual en que siempre lo hacemos, si alguno de los seguidores tiene otra forma, es ingresa el invitado a esta charla y pide ingresar. Ahí se me comunica a mí en una leyenda y le doy el ingreso. Acá preguntan si queda grabada la charla. Es la intención que quede grabada. Hasta ahora una sola vez no nos quedó grabado por un problema técnico, pero siempre la intención nuestra es que quede grabada. Y a partir de ahí nosotros lo que estamos haciendo es un backup, ¿sí?, de la charla, que hasta ahora nunca hizo falta usarlo, pero la idea sí es que siempre queden grabadas. Sabemos que viernes a la noche a veces es un poquito difícil de conciliar con lo que es la familia, el trabajo y algunas cuestiones de la vida cotidiana para poder verlos, y cuando quedan grabados los pueden ver y aprovechar. Hola, hola a todos. Estamos esperando que el doctor Lescano se comunique. Acá apareció. Hola. Hola Rubén, si me estás escuchando. En algún lugar, algún botoncito tiene que decir solicitar ingreso al vivo o algo así. Vos lo tocas y yo te admito en la charla en vivo. Estoy contando un poquito. Son imperdibles los vivos. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Estoy contando que esta es una charla que por lo menos para mí es muy importante y creo que para la gente también, por el interés que despierta, para los que lo conocen el MDR y para los que no lo conocen. Así que creo que genera mucho interés. Ahí estamos. ¿Cómo están? Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Costó un Bien, poquito. costó un poco, sí veo. Lo bueno se hace Eh, esperar, dicen, ¿no? bueno, lo tenemos que decir al final. Bueno, tengámonos fe. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás, Rubén? Y bueno, un poquito lo que yo estaba comentando, que es con lo que me encontré durante la semana y con lo que me encontré con gente que me fue preguntando, que la simple sigla de MDR generó mucho interés. Los que no lo conocen, porque dicen qué significa esa sigla, de qué se trata, tenemos que aclararlo. Y los que sí saben de qué se trata, también les generó muchísimo interés, porque Mm. por ahí no saben en profundidad cómo se hace o de qué se trata. Así que, un poquito, contanos, Rubén. Primero quería presentarte. Vos sos el doctor Rubén Lescano, médico psiquiatra, director del CIPSE y especialista en psicotrauma. ¿Está bien así o me estoy equivocando Así en es. algo? No, no, es correcto. Sí, sí, bien, se había cortado un poquito. Y Ok. bueno, y Voy a cambiarme de lugar. dale, Dame, tranquilo, Rubén.
No. Listo. A ver, Bien, yo ahí te veo perfecto y te escucho bien. Decime si está todo bien para vos. para mí está bien también. Perfecto. Bueno, entonces la idea es, si te parece, arranquemos por esa sigla extraña, MDR, ¿no? Esa sigla en inglés, Mira, ¿cómo la podemos? un buen inicio, porque en realidad es un nombre problemático. En realidad fue problemático desde los orígenes y eso tiene que ver de alguna manera cómo su autora se vio, estaba influenciada inicialmente cuando, cuando descubre el modelo y como suele ocurrir para todos los científicos, primero hay una observación, después hay una investigación y luego de eso va complejizándose el modelo hasta adquirir el formato que ya tiene hace muchos años, el formato actual. Lo que yo te puedo decir entonces es que la doctora Shapiro, que descubre casualmente el modelo en el año 1987, estaba fuertemente sensibilizada por las terapias conductuales y entonces en particularmente la desensibilización sistemática de Volpe. Y entonces en su primera publicación en el año 89, ella describe al modelo como modelo EMD, Eye Movement Desensitization, desensibilización por medio del movimiento ocular. Poco tiempo después, solo unos años después de su primera publicación en el año, el descubrimiento del 87 y el modelo en, ya formalizado en su primera publicación en el año 89, ya en el 90 le agrega a la sigla le agrega la R final porque descubre que hay un proceso distinto y entonces lo llama Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Este es desensibilización y reprocesamiento por medio del movimiento ocular. Sintéticamente, el modelo está influenciado con ese título porque consideraba que el movimiento ocular generaba un proceso de bajar el nivel de malestar, Ujú. la modalidad de la desensibilización sistemática, que significa el acostumbramiento a las emociones adversas, y luego de eso, y el reprocesamiento, que tiene que ver con todos los modelos que imperantes en esa época ya de los sistemas de procesamiento y las investigaciones en neurociencias que ya habían comenzado. Entonces, porque buscaban la idea de que era en ese momento, el momento imperante, de los procesamientos de información, de los sistemas computacionales y la búsqueda muy fuerte de entender el cerebro. Y el cerebro había sido conceptualizado como una máquina, como una computadora, es decir, un sistema que procesaba información. Así es el nombre, sin embargo, unos años después, la misma autora dice, creo que no fue una buena elección eh, este nombre. Sin embargo, fue para ella mantuvo su criterio porque ya era ampliamente conocido en el mundo. Si bien era muy conocido en el mundo, no tenía la expansión en cantidad eh, eh, sí, de personas que hoy siguen el modelo, porque es un modelo claramente validado por su efectividad para el tratamiento del trauma. Lo otro que tendría para decirte sobre esto es algo aún más interesante que tiene que ver con eh, justamente lo que ha generado mucho debate en el mundo. El movimiento ocular, que está presente en el nombre y que tiene que ver con su procedimiento, ha hecho que el mundo se dividiera eh, en opositores y defensores. A gente que le atrajo rápidamente esta idea del movimiento ocular y a otros que dijeron
qué cosa tan extraña es eso que estar moviendo los ojos, ¿para qué? Entonces, la idea básica ha tenido que ver con eso, con movimiento ocular para generar un descenso de malestar. Hoy sí sabemos que el movimiento ocular es una parte importante de la efectividad del modelo EMDR. Ujú. Bien, y cuando decimos desensibilización y reprocesamiento, ¿qué desensibilizamos y qué reprocesamos? Lo que hacemos, el modelo lo que hace es desensibilizar y reprocesar los recuerdos traumáticos. Los recuerdos traumáticos son aquellas experiencias que impactan de manera duradera en nuestra vida. Un evento, los psicotraumatólogos diferenciamos en general el evento potencialmente traumático, que es al que estamos expuestos todas las personas. Ujú. De hecho, los estudios, por ejemplo, en Estados Unidos han mostrado que los adolescentes llegados a los 18 años, eh, el 90% de ellos ha pasado por una experiencia traumática. Un abuso, violencia, malos tratos, distintas formas, accidentes de tránsitos o eventos de otro tipo, inclusive guerras o atentados. Si pensamos en esto, que a los 18 años la población ya pudo haber, el 90% de la población pudo haber estado expuesta, a esto se le llama eventos potencialmente traumáticos. A una parte de esa población, de acuerdo al evento y de acuerdo a la característica que esa persona tenga o su vulnerabilidad, va a generar que esa experiencia deje una huella duradera, Ujú. deje una huella que puede mantenerse a lo largo del tiempo. Esa huella duradera es la que va a ser responsable de la sintomatología, generando emociones intensas, que son las que tiene que desensibilizar, y, y pensamientos inadecuados: estoy en peligro, soy vulnerable, no puedo con esto, no tengo control, que son las creencias y pensamientos que tienen que ser reprocesados y reubicados para entender que en todo caso fui vulnerable, fui débil, pero no soy ahora ni estoy ahora eh, en situación de debilidad, vulnerabilidad o peligro. Bien, por un lado entiendo que lo que vos me estás planteando, más o menos que todas las personas estamos expuestas a cuestiones potenciales, pero también en la mayoría tenemos algunos de estos tipos de recuerdos un poquito perturbadores o que reaparecen, ¿sí? Y la pregunta es, ¿siempre vamos a tener esta dificultad de despegarnos del presente con lo que nos pasó en el pasado? En esto a partir de la creencia que vos me decís. ¿O cómo Ok, sería el mecanismo de adaptación? tal vez lo más importante de esto es entender primero el poder de daño que tienen los eventos. Cuando hablamos de poder de daño, es la capacidad de lesionar que un evento potencialmente traumático puede hacer. Eh, por ejemplo, la violación es un hecho claramente potencialmente traumático, y el 50%, casi el 50% de las mujeres violadas van a presentar síntomas de estrés postraumático, pero no el 100%. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es capaz de integrar esa experiencia tan dolorosa y tan difícil y aprender de ella, aprender a cuidarnos o despegarnos de la experiencia pasada. Sin embargo, casi el 50% de las mujeres van a quedar con síntomas. Esas mujeres que quedan con síntomas son las que van a permanecer con sufrimiento incluso el resto de la vida. Y en este sentido,
es muy frecuente que una vez que se ha instalado sintomatología postraumática, si no hay un tratamiento adecuado, las personas pueden seguir a lo largo de toda su vida. El primer paciente que diagnostiqué con trastorno de estrés postraumático era un señor que había venido, un señor polaco que había venido a la Argentina huyendo de la guerra y que se había instalado en la Argentina eh, eh, y tenía a esa altura más de 70 años, alrededor de 75 años, no me acuerdo exactamente en este momento cuántos. Y el señor mencionaba, habían pasado más de 50 años de la guerra y cada vez que pasaba una ambulancia, él tenía flashback y sensaciones negativas eh, que le evocaban y le hacían experimentar de una manera negativa los aviones en la guerra antes de huir. Entonces, el 50%, ese porcentaje del 50% de las mujeres violadas, es muy probable que sea, una vez estabilizados los síntomas, tengan dificultades para recuperarse si no hay un tratamiento adecuado. Uno de los tratamientos adecuados para el tratamiento de la sintomatología postraumática es EMDR. La Organización Mundial de la Salud en el año 2013 ha establecido que el modelo EMDR es uno de los modelos de primera elección para el tratamiento de sintomatología postraumática. Bien, y en esto de la sintomatología postraumática, ¿no? Porque por ahí, como vos bien lo planteás, una violación o la guerra o algún hecho muy violento donde la vida estuvo en riesgo, es fácilmente entendible, ¿no? Que quede con una impronta de trauma. Pero yo también te escuché alguna vez hablar de pequeños traumas y que también funcionan como trauma. ¿Es así? Así es. Em, a ver, em, necesitamos entender ah, primero que nuestro cerebro es un órgano muy, muy poderoso y que ha permitido la sobrevida de los humanos a lo largo de miles de años. Y ha tenido que aprender de todo tipo de vicisitudes y circunstancias. Pero para que esto pueda darse, es necesario que el cerebro tenga maneras de aprender de las experiencias, que tenga la ductilidad para poder hacerlo. Eh, entonces, una manera en la que el cerebro puede hacer esto es generando eh, recordatorios rápidos de situaciones de peligro. Es decir, cosas que hacen que nos alejemos rápidamente o que nos acerquemos en caso de reconocerlas como seguras. Esto es lo que pasa con los niños. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos que los enchufes son peligrosos, los niños de manera sistemática van a ir hacia ese lugar, pero eh, eh, van a aprender a partir de la, la enseñanza que los padres vamos a hacer a considerar que eso es peligroso y aunque todavía no comprendan la lógica de del peligro de la electricidad, van a mirar el enchufe cuando aprendieron y van a decir peligroso. Esa capacidad que tiene el cerebro de poder establecer una diferencia, una categoría peligro versus eh, eh, algo bueno, eh, es, es la capacidad de aprendizaje del cerebro, pero también es cierto que esa capacidad a veces puede estar rápidamente asociada por lo que llamamos un condicionamiento. ¿Qué sería un condicionamiento? Esa reacción rápida, aversiva frente a cierto tipo de cosas. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia. Ujú. Mm, no hace, ya hace varios meses que estamos detrás de esto, pero hace un año atrás o menos, si hubiéramos mirado
un noticiero chino y veíamos personas con barbijo en la calle, lo cual era de manera regular, o tal vez paseando por Europa o Estados Unidos, donde ellos, algunos orientales, llevaban barbijos, nosotros nos parecía como algo inadecuado. Hoy en día nuestro cerebro puede generar una rápida reacción de retirada si vemos a alguna persona que tal vez en la calle no tiene barbijo. Es decir, que esta misma situación de aprendizaje es la que genera ese rechazo. Voy a tu pregunta. Eso hace que algunas experiencias de menor nivel de envergadura que están asociadas a hechos ligados a algún aprendizaje generen una experiencia de reacción rápida que represente un recordatorio rápido. Por ejemplo, eh, uh, unos autores ya de hace muchos años estudiaron eh, que, qué pasaba en la población americana, qué estaban haciendo. Hacían una pregunta muy simple. ¿Qué estaba haciendo usted en el momento que murió Kennedy, que se enteró de la muerte de Kennedy? Ujú. Y a diferencia de lo que pasa con los recuerdos normales, habituales y ordinarios, en ese momento la gente podía describir claramente qué estaba haciendo en el momento que eh, eh, ocurrió eso. Em, Eso indica que algunas experiencias de cierto impacto emocional tienen una fijación muy rápida por nuestro cerebro y puede generar no necesariamente una traumatización, pero sí una sensibilidad para el recuerdo. Ujú. Cuando eso es más significativo, entonces pequeñas situaciones de lo que en MDR se llaman experiencias de trauma eh, de T minúscula, es decir, es un trauma pequeño, puede representar un recordatorio de experiencias negativas. Sería La una, idea, sí. ¿sí? No, no, digo, Es sería decir, una especie de esto de el que se quema con leche de una vaca y llora, o esa asociación rápida, ¿no? sería un buen ejemplo. ¿Sí? Eso sería. Si pensá, por ejemplo, un niño otra vez, cuando vamos un niño con el que vamos, que lo llevamos a vacunar. Ujú. Primeras vacunaciones son dentro del año de vida, Sí. pero cuando vamos a vacunar a nuestro hijo de 2 años, la primera vez que va, llega sin ninguna dificultad. Lo siente el pinchazo, recuerda el pinchazo a partir de ese momento y cuando le digamos que vamos a vacunarlo ya no quiere ir. Es simplemente un recordatorio automático. No va a querer ir y nos va a costar incluso poder llevarlo. Entonces, en ese sentido, nuestro cerebro puede aprender esto que vos decís, el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Entonces, tengo un recordatorio y rápidamente puede aparecer una respuesta que puede ser excesiva. Esta sería la idea. Es el proceso de reproducir rápidamente una experiencia que nos resulta aversiva. Bien, vos esto que estás contando a mí me hace relacionarlo con las cuestiones que los sexólogos insistimos tanto en buscar primeras buenas experiencias, cuidar la sexualidad desde el comienzo, que las experiencias no sean tumultuosas y atropelladas, justamente para tener buenos recuerdos, para tener buenas experiencias y que eso no condicione a futuro algún tipo de rechazo, aversión o simplemente un disgusto. Así sería el mecanismo. Exactamente. Esa sería una manera de prevenir algunas experiencias que podrían condicionarnos y generarnos algún grado de malestar. Sin embargo, supongo que ustedes,
Yo como psicotraumatólogo y supongo que vos como sexólogo debes ver que en realidad la sexualidad para muchas personas se inicia con algún grado de aversión, simplemente incluso por la inexperiencia. La inexperiencia misma, las creencias de cómo debe ser, ¿no? Esto que hablaste hace un poquito, lo que creo, de lo que ha sucedido, las presiones que terminan siendo algo que va a condicionar o a determinar si estuvo bien o si estuvo mal según la creencia previa, ¿sí? Y acá entra un poquito también el tema mitos, porque el mito a veces termina siendo una creencia propia que fue instalada desde afuera y no una creencia elegida. Entonces, el mito de, por ejemplo, como sucede, aún sucede con las mujeres, la primera vez te va a doler, la primera vez es traumática, la primera vez tenés que sangrar, ¿sí? Eso va a condicionar la primera vez y probablemente de ahí también en una repetición condicione a los posteriores eventos. O en cuestiones con los varones, que también está instalado desde el mito, que es el varón sabe, es el que tiene que hacer, es el que lleva adelante el timing del encuentro sexual. ¿Y cómo un varón va a saber si es la primera vez que tiene su primer encuentro sexual? Esto que también termina siendo una creencia instalada, muchas veces viene de los mitos y de cómo transferimos estas creencias. Eso es correcto y eso me permite llevarlo a cómo retraducir exactamente lo que vos dijiste del mito, cómo lo leemos en MDR. El mito adquiere una realidad a partir de mi experiencia. Claro, La sociedad, la escuela, la familia, los referentes masculinos o femeninos que me van indicando la experiencia, van construyendo conmigo ese mito. Y yo lo escucho, yo lo aprendo, yo lo experimento. Y entonces es la manera en la que mi cerebro guarda la creencia. Los varones llevamos adelante el timing de la sexualidad. La primera vez duele y sangra, o cualquiera de las... Es a partir de ese conocimiento, ¿sí? De esa experiencia que de alguna manera va generando, o del mismo modo que le hemos dicho al niño, que el enchufe es peligroso. Tocar y meter los dedos en el enchufe bien. es peligroso. ¿Por qué no es un mito? Porque es una experiencia correcta, es una construcción que explica algo correcto. El mito es una experiencia que explica algo incorrecto. Mira vos, cómo empezar a ver las cosas desde otros ángulos. Y también desde el punto de la sexualidad, esto que recién te escuché decir, ¿no? Un trauma con T minúscula, porque cuando se relaciona trauma con sexualidad siempre estamos pensando en violaciones y cosas horrendas, pero mucho de lo que llega en el consultorio, tengo mucho o miedo de ir a un encuentro sexual porque hace unos años atrás, cuando me saqué la ropa, me dijeron si era un hombre, o qué chiquita que la tenés, o esos rollos te quedan mal, ¿no? Algo que tenga que ver con lo estético. Y también eso condiciona a después el disfrute, la entrega, y empiezan a aparecer conductas evitativas a partir de un evento. ¿Esto también lo podemos considerar como un trauma? Ay, se está cortando un poco, tenemos mala señal, Sí, pero justo que... igual, Ay, acá, logré, logré seguirte, con dificultad, pero logré seguirte. Yo creo que ahí hay, justamente te diría dos cosas. Eh, Hay una serie de mitos que van a operar sobre mí, sobre mis ansiedades iniciales. Hay una serie de experiencias que de alguna manera van a estar condicionando cómo me presento, cómo me paro, cómo me mantengo en ese contacto, cómo me acerco. Pero también es cierto
de confirmación o no de... Se corta, no sé. A ver, Rubén, vos me escuchás bien porque noto que se corta un poco y no quisiera que se pierda nada de lo que estás diciendo. Dame, no, yo Bueno, mala señal. tengo aquí... No digo que sea tu teléfono o tu señal, que tal vez sea... Bien, le pregunto a los seguidores, ¿nos están escuchando bien? Si alguien quiere contestar. Bueno, ¿ahí me escuchás, Rubén? Sí, Sí, perfecto. Acá nos dicen, se ve mal, pero se los escucha bien. Fantástico, fantástico. bien. Entonces, yo lo que estaba planteando es, yo me aproximo, me acerco a un primer encuentro sexual con una determinada experiencias consideradas. ¿Qué es esto? Mencionás, hay alguien que está diciendo que escucha muy mal. Que intentemos. No, sí, y a ver si mejora. Ahora no te sigo yo, ¿eh? A ver, yo Bien, puedo tratar de... si querés que corto y largamos nuevamente. Vale, perfecto. Bien, corto entonces. Finalizo Listo, y entramos nuevamente. dale.